a constatar el quórum e informarme si existen excusas o principalizaciones. Buenas tardes, señor presidente, honorables asambleístas. Siendo las 16:43, procedo a indicarle previamente, señor presidente, que no existe ninguna excusa y ninguna principalización de ningún asambleísta miembro para esta sesión. Entonces, bajo su disposición, señor presidente, voy a proceder a tomar la asistencia correspondiente. Asambleísta Carrión. Presente. Buenas tardes con todos. Buenas tardes. Buenas tardes. Presente. Asambleísta Esther Cuesta. Buenas tardes. Presente. Presente. Buenas tardes. Asambleísta Pedro Purichumbi. Presente. Buenas tardes. Presente. Asambleísta Encarnación Ducci. Presente. Buenas tardes. Buenas tardes. Presente. Asambleísta Augusto Espinosa. Buenas tardes, nuevamente presente. Presente. Buenas tardes. Asambleísta Fafo Gavilanes. Preguntemos dónde es Capitán. Creo que es una calle para Asambleísta Fafo Gavilanes. Asambleísta Alexi Loor. Buenas tardes, compañeros. Presente. Buenas tardes. Presente. Asambleísta Denis Marín. Nuevamente, buenas tardes con todos. Presente. Buenas tardes. Presente. Asambleísta Jofre Poma. Presente. Presente. Asambleísta Fabricio Villamar. Buenas tardes, colegas. Presente. Presente. Buenas tardes. Asambleísta René Yandú. Buenas tardes, compañeros. Presente. Buenas tardes. Presente. Asambleísta Fafo Gavilanes. Asambleísta Fafo Gavilanes. Ausente. Asambleísta Fernando Flores. Presente. Presente. Señor presidente, me permite informar que existen 11 asambleístas presentes, por lo tanto existe el quórum reglamentario para esta sesión. Gracias, señorita secretaria. En la Comisión Especializada Permanente de Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral, de conformidad con lo establecido en el artículo 27 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa y de acuerdo al artículo 2 del pronunciamiento del CAN 2019-2021-001, el 16 de marzo del 2020 nos instalamos en la sesión número 062-2019-2021, modalidad virtual. Señorita secretaria, por favor, dé lectura al orden del día y decirlo al sindical si existe solicitud de los asambleístas miembros de la comisión. Cambio el orden del día. Señor presidente, bajo su disposición procedo a dar entonces lectura a la convocatoria que dice así: Quito, 2 de junio del 2020, convocatoria a la sesión 062-2019-2021, modalidad virtual. Señoras y señores asambleístas, por disposición del asambleísta Fernando Flores Vázquez, presidente de la Comisión Especializada Permanente de Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral, y de conformidad con lo establecido en el numeral 1 del artículo 27 y en el numeral 3 del artículo 28 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, en concordancia con el numeral 2 del artículo 8 y el numeral 4 del artículo 10 del reglamento de las comisiones especializadas permanentes y ocasionales, y con los artículos 3 y 7 del reglamento para la implementación de las sesiones virtuales y teletrabajo emergente en la Asamblea Nacional, se convoca a ustedes a la sesión número 062-2019-2021, modalidad virtual, a realizarse el día miércoles 3 de junio del 2020 a las 16:30 a través de la plataforma aplicación Zoom, accediendo con la ID de la reunión 814-0703-1171, contraseña 352092, con el objeto de tratar el siguiente orden del día. 1. Lectura y aprobación del informe sobre el acuerdo comercial entre Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte por una parte y la República de Colombia, la República del Ecuador y la República del Perú por otra. Trámite 395088. 2. Lectura y aprobación del informe sobre la Convención sobre imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad, trámites 365190 y 396830. 3. Abocar conocimiento del convenio entre la República del Ecuador y Reino Unido de España en materia de cooperación policial para la seguridad y lucha contra la delincuencia organizada transnacional, remitido a la Asamblea Nacional por el presidente constitucional de la República del Ecuador, licenciado Lenín Moreno Garcés, con el oficio número T.354-SGJ-19-0345,
de 14 de mayo del 2019, documento entregado por la Secretaría General de la Asamblea Nacional a esta comisión con el memorando número SAN 2019-0059 de 21 de mayo del 2019, trámite 364952. 4. Abocar conocimiento del Tratado de Asistencia Judicial en materia penal entre la República del Ecuador y el Reino de España, remitido a la Asamblea Nacional por el Presidente Constitucional de la República del Ecuador, licenciado Lenín Moreno Garcés, con el oficio número T.298-SGJ-19-0347 de 14 de mayo del 2019, documento entregado por la Secretaría General de la Asamblea Nacional a esta comisión con el memorando número SAN 2019-0057 de 21 de mayo del 2019, trámite 364948. Atentamente, abogada Denise Zurita Chávez, secretaria relatora de la comisión. Hasta ahí, señor presidente, la presente convocatoria, indicándole también que no existen solicitudes de cambio del orden del día. Y lo que sí existe, señor presidente, es un oficio ingresado por la asambleísta Esther Cuesta. Gracias, señorita secretaria. Señores y señoras asambleístas, pongo a su consideración el orden del día. Gracias por su respaldo. Señorita secretaria, por favor, dé lectura a la solicitud realizada por la asambleísta Esther Cuesta en cuanto a recibir en comisión general a la señorita Génesis Nicole Guachamín. Sí, señor presidente. En la parte correspondiente. ¿No? Señor presidente, dice así, es el oficio, hago referencia al memorando número ANCSEA-2020-0034-M de 2 de junio del 2020 para el señor Fernando Patricio Flores Vázquez, presidente de la Comisión Especializada Permanente de Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral. Asunto solicita recibir en comisión general en el pleno de la comisión que usted preside en la próxima sesión de la comisión a la señorita Génesis Nicole Guachamín Vélez, vocera de aproximadamente 62 estudiantes ecuatorianos que cursan estudios universitarios en Argentina y posibilitados de retornar al Ecuador. Atentamente, asambleísta Esther Adelina Cuesta Santana, asambleísta por la circunscripción del Exterior, Europa, Asia y Oceanía. Hasta ahí, señor presidente. Gracias, señorita secretaria. Señoras y señores legisladores, nos vamos a declarar en comisión general para recibir a la señorita Génesis Nicole Guachamín, quien desea presentar ante este pleno de esta comisión la situación que están viviendo los 62 estudiantes ecuatorianos que se encuentran en el exterior. Entonces, señorita secretaria, por favor, tome nota y vamos a recibir a la señorita Nicole Guachamín. Se toma nota, señor No presidente. sé si la asambleísta Esther Cuesta quisiera hacer algún comentario previo a la comparecencia de la señorita Guachamín o al final. Puede ser solamente unas breves palabras al inicio, presidente. Por favor. Sí, realmente estamos muy preocupados por la situación de estos jóvenes que, si bien es cierto, ya han terminado los vuelos humanitarios debido a la apertura de aeropuertos, creo que es importante para esta comisión y la ciudadanía, porque esta sesión se está realizando de manera pública, virtualmente, que podamos conocer en detalle la situación de estos jóvenes estudiantes universitarios que aún se encuentran en Argentina y han solicitado nuestra asistencia para realizar las gestiones pertinentes y puedan regresar lo más pronto, y también las situaciones precarias económicas en que se encuentran en Argentina debido pues a la falta de recursos y a la necesidad de poder seguir. Le agradezco que se haya escuchado mi solicitud de poder escuchar a Génesis, quien es la vocera de los estudiantes, y podamos conocer de manera directa cuál es la situación en que se encuentran los estudiantes universitarios ecuatorianos en Argentina. Muchas gracias y adelante. Gracias a usted, asambleísta. Siempre tendremos las puertas abiertas de esta comisión y más para los miembros de la misma, ¿sí? Entonces, señorita Nicole Guachamín, muy bienvenida a la Comisión de Asuntos Internacionales. Le voy a dar 15 minutos para que usted pueda expresarnos cuál es la situación que están viviendo ustedes en este momento. Bienvenida y tiene usted la palabra. Buenas tardes, autoridades y miembros de la Comisión Especializada Permanente de Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral.
Agradezco el derecho de participar y exponer la realidad de 47 estudiantes ecuatorianos que nos encontramos en estos momentos cursando estudios superiores en Argentina y que nos encontramos imposibilitados de retornar al país. En el contexto de la emergencia sanitaria y de la declaratoria de la pandemia COVID-19, nos hemos expuesto a distintas problemáticas referentes a nuestra situación, a nuestra seguridad integral, encontrándonos sin recursos económicos para el pago de alquileres, gastos de alimentación e incluso para la movilización necesaria. El cierre de fronteras por parte del gobierno argentino y el aumento de desempleo en el país ecuatoriano ha dejado a muchos estudiantes, y en este caso, este grupo conformado de más de 40 personas que escasamos de recursos para el pago de un vuelo autofinanciado y sobre todo que son valores exagerados. Durante la conformación y la integración del grupo, voy a exponer ciertos conocimientos que tengo de situaciones particulares de personas. El 88% de las personas encuestadas reciben el apoyo de sus familiares, quienes en su totalidad se vieron afectados económicamente por motivos de desempleo. El 9% de las personas que tabulamos trabajaban y este era su sustento primordial para mantenerse en este país. Debido al coronavirus y a la pandemia y al aislamiento obligatorio, estas personas no han podido trabajar. El restante 3% de las personas eran becadas. Y en un caso muy particular de estas personas becadas, requiere de una cirugía de ojo derecho. Acogiéndonos al artículo 8 de la Ley de Movilidad Humana, titulada como el derecho a la protección consular, como estudiantes ecuatorianos requerimos del adecuado ejercicio de protección y asistencia en misiones diplomáticas u oficios consulares, cualquier sea la condición migratoria. Y de conformidad a este relacionamos el artículo 21, que manifiesta que las personas ecuatorianas en el exterior, tanto en tránsito como en el país de destino, que se encuentran en situación de vulnerabilidad, necesitan una atención prioritaria. Hemos sido abandonados y puestos a un lado en esta emergencia sanitaria y declaratoria de pandemia COVID-19 por el Estado ecuatoriano. Los 47 estudiantes ecuatorianos en que estamos en Argentina nos encontramos realmente imposibilitados para retornar al país. Por eso solicitamos gentilmente que se tome en cuenta nuestra situación de vulnerabilidad, puesto que muchos de nosotros podemos continuar nuestros estudios de forma virtual. Y en casos muy particulares y muy críticos, gente que adeuda 3 meses de alquiler, y así gente que se les cumple su contrato y que tienen hasta fecha de desalojo. Hay gente que tiene contados sus alimentos y más que todo gente que se está viendo afectado por el cambio climático, pues a inicios del mes ya empieza el frío. Por tal razón, solicitamos la ayuda del Gobierno Nacional de hospedaje y alimentación por los días de nuestra estancia acá en Argentina. Así también que se interpongan oficios ante la sociedad civil y organizaciones internacionales a fin de que se nos brinde facilidades y posibilidades de acceder a un vuelo humanitario gratuito que nos permita a mis compañeros y a mí, a la brevedad de lo posible, ejercer el derecho a retornar al país e igual al cumplimiento del aislamiento obligatorio en nuestros hogares, ya que no contamos con los recursos para un vuelo de bajo costo, pensando en que retornar representa una prueba PCR que está alrededor de 5,000 a 7,000 pesos, es decir, entre 70 y 100 dólares. Hay gente que se encuentra en provincias de Argentina y la movilización de provincia a capital y de capital al aeropuerto genera un gasto de entre 100 y 150 dólares. Entre las personas que se encuentran en capital al aeropuerto, entre 30 y 50 dólares. Ya expuesta esta situación actual
y los medios que hemos encontrado para poder difundir y expresar lo que estamos pasando acá. Yo espero que se nos asista y sobre todo que se proteja y se cumplan los derechos que se manifiestan en la Constitución y sobre todo la ley de movilidad, porque todos somos ecuatorianos. Gracias. Aló, no, perdón, aló. Discúlpeme, es que tengo algún problema con el audio. Doctora Ceballos, ¿sí me escuchan? Sí, ahí sí, jefe. Gracias. Gracias, Nicole. No sé si alguno de los señores asambleístas desea hacer alguna observación, alguna pregunta a Nicole al respecto. Yo tengo, presidente, alcé la mano. Por favor, asambleísta Esther Cuesta. Sí, gracias, Génesis Nicole, por tus, digamos, por tus palabras. Lo que quisiéramos conocer es qué contacto han tenido con la Embajada del Ecuador en Argentina, con la oficina consular, qué respuestas han tenido, qué tipo de protección, de asistencia les han dado sobre vuelos, sobre la posibilidad de tener asistencia por medio de organizaciones civiles. Yo ya remití una carta al canciller de la República, precisamente solicitando la debida protección de acuerdo a la Constitución y a la Ley Orgánica de Movilidad Humana, pero sí quisiera saber qué contacto ustedes han tenido, qué tipo de asistencia han tenido por parte de la misión diplomática y de la oficina consular, por favor. Desde hace un tiempo llevamos enviando cartas de forma individual antes de que nos conformemos a un grupo. De forma individual hicimos llamadas, nos inscribimos a un cuestionario que hubo por parte de la embajada. Sin embargo, ahora que no recibimos ayuda, nos conformamos y llegó la denuncia ya a la embajada. El día de ayer yo recibí una llamada por parte del asesor del embajador. Sin embargo, me supo manifestar que ya no era responsabilidad de ellos debido Se fue la señal. Nicole, ¿nos escuchas? No tenemos audio tuyo. Creo que se le fue el audio a Nicole. Bueno, mientras logramos nuevamente que Nicole pueda conectarse, creo que es importante dejar claro de que en la ley de movilidad humana es muy clara, ¿sí? Todos los ecuatorianos tenemos protección por parte del Estado y sin importar nuestra condición migratoria, si residimos o no en el exterior, y más cuando jóvenes ecuatorianos han salido a prepararse para sacar adelante este país, pues vamos a hacer todas las acciones necesarias. Le voy a pedir a la asambleísta Esther Cuesta, quien ha solicitado la comparecencia de la señorita Guachamín, para que preparemos un documento con todos los insumos necesarios, lo presentemos a esta comisión de ser el caso para presentar una moción y poderle solicitar a la Cancillería respuestas, pero respuestas ya, o sea, soluciones. No queremos simplemente que se dilaten estas cosas. Yo creo que estos ecuatorianos merecen respuesta inmediata y necesitan una solución a su situación de manera inmediata. Así que, Nicole, por favor, transmítale a todo el grupo de estudiantes ecuatorianos que vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos, todo lo que nos permite la ley para exigir que se cumpla justamente con lo que establece la misma ley. Y nosotros estaremos pues apoyándoles y estaremos en contacto permanente. Gracias. A través de la asambleísta Esther Cuesta para que podamos informarles de los avances que logremos
en esta comisión. Vamos a pedir la comparecencia de autoridades para que nos den una explicación sobre la situación que atraviesan ustedes en este momento, ¿sí? Así es que muchísimas gracias, Nicole, y cuente con nosotros. Señorita secretaria, por favor, vamos a dar entonces, terminamos Señor la sesión presidente, general. la palabra. A ver, perdón, asambleísta, no he visto que ha pedido la palabra. Por favor. Gracias. Hay mucho sonido, mucho ruido del audio. No sé cómo me escuchan. Perdón. No, yo le escucho perfectamente. Bueno, salud, coronavirus. Bueno, yo también me siento preocupado por no solamente este caso, tantos casos que todavía no se han resuelto en el tema de los ecuatorianos fuera de nuestro país y el caso de los estudiantes que están en Argentina. Yo creo que el pronunciamiento de la comisión debe ser muy contundente para que ya debía haberse resuelto este problema de traerles inmediatamente a aquellos que están todavía en una situación crítica económica y de todas las circunstancias que están pasando en otros países y en este caso desde Argentina. Estimo que usted, señor presidente, hará la comunicación correspondiente de que se solucione de manera inmediata hasta que vengan a comparecer a dar las explicaciones del caso. Eso nomás quería decirle. Y saludos a la señorita estudiante Génesis Nicole. Muchas gracias. Gracias, asambleísta Carrión. Tenga la seguridad que vamos inmediatamente a emitir los documentos, las solicitudes de información de inmediato y solicitar la comparecencia de las autoridades que correspondan para que nos den una respuesta, pero más que todo lo que usted mencionaba y lo que yo considero que es darles respuestas. No pueden continuar en esta situación nuestros compatriotas en el exterior. Gracias, Nicole, por su comparecencia. Gracias, señores asambleístas. Señorita secretaria, por favor, de lectura al primer punto del orden del día. Señor presidente, bajo su disposición, el primer punto dice así: lectura y aprobación del informe sobre el acuerdo comercial entre Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte por una parte y la República de Colombia, la República del Ecuador y la República del Perú por otra. Hasta ahí, señor presidente, el primer punto. Gracias, señorita secretaria. El equipo asesor, la doctora... Señorita secretaria, ¿usted va a dar lectura al informe? Como usted me disponga, señor presidente. Por favor, entonces vamos, ya. Yo quisiera saber si René estás conectado. Ok. Señorita secretaria, por favor, dé lectura al informe del acuerdo comercial entre el Reino Unido y Gran Bretaña e Irlanda del Norte por una parte y la República de Colombia, la República de Ecuador y la República de Perú por otra parte. De lectura al mismo. Señor presidente, bajo su disposición, el documento que también previamente ha sido enviado con la convocatoria a los señores asambleístas dice así. Objeto del informe. El presente informe tiene por objeto recomendar al Pleno de la Asamblea Nacional aprobar el acuerdo comercial entre el Reino de Gran Bretaña e Irlanda del Norte por una parte y la República de Colombia y la República del Ecuador y la República del Perú por otra, solicitado por el presidente constitucional de la República del Ecuador, licenciado Lenín Moreno Garcés. 2. Antecedentes. 2.1. Precedentes del instrumento internacional. El 15 de mayo de 2019, los gobiernos intervinientes en el presente instrumento internacional firmaron el acuerdo comercial entre el Reino de Gran Bretaña e Irlanda del Norte por una parte y la República de Colombia, la República del Ecuador y la República del Perú por otra. En adelante, acuerdo RU. Este acuerdo se firmó teniendo en cuenta el acuerdo comercial entre la Unión Europea y sus Estados miembros, Colombia y Perú en adelante, acuerdo UE, suscrito en Bruselas el 26 de junio del 2012, el cual fue enmendado por los protocolos del 30 de junio del 2015 y del 11 de noviembre del 2016, que corresponde al protocolo de adhesión del Ecuador al acuerdo UE en adelante protocolo, el cual rige la relación comercial entre Ecuador y los países de la UE, incluyendo el Reino Unido. El acuerdo UE dejará de aplicarse al Reino Unido cuando ese país deje de beneficiarse del periodo de implementación de su retirada del bloque otorgado por la UE hasta diciembre de 2020.
En este sentido, mediante el acuerdo RU, las partes acuerdan preservar los derechos y obligaciones entre las partes para que sigan aplicando a la relación bilateral con el Reino Unido. 2.2. Precedentes de la suscripción por parte del Ejecutivo. Al amparo del artículo 50 del Tratado de la Unión Europea, que consagra el derecho de sus miembros a abandonar la Unión, el 23 de junio del 2016 el Reino Unido celebró un referéndum sobre permanencia de la UE, en el cual la ciudadanía eligió la salida del Reino Unido del bloque europeo con un 52% de votos a favor. El 29 de marzo del 2017, el Reino Unido notificó al Consejo Europeo los resultados del referéndum para el llamado Brexit, activando así oficialmente el artículo 50 del Tratado de la Unión y abriendo un periodo de 2 años para negociar los términos de su salida del bloque europeo. Con la finalidad de evitar afectaciones al flujo comercial entre el Ecuador y el Reino Unido, diálogos formales con el Reino Unido desde el 2018, con el objetivo de que, debido al amplio número de acuerdos comerciales que tendrían que negociar a fin de lograr una salida ordenada de la UE, que no afecte sus relaciones comerciales con países socios, y considerando que continuaban siendo parte de la UE, podrían negociar únicamente acuerdos que permitan trasladar las mismas condiciones de los actuales acuerdos vigentes de la UE a la relación bilateral con Reino Unido, en condiciones del ACM con la UE. A finales de agosto de 2018, luego de un importante trabajo de coordinación entre los 3 países andinos, se mantuvo la primera reunión entre Ecuador y Reino Unido para negociar el texto propuesto por ese país para trasladar las disposiciones del acuerdo comercial multipartes con la UE a la relación comercial con Reino Unido, así como las adaptaciones necesarias para asegurar la continuidad. Por otra parte, el 25 de noviembre de 2018, el Reino Unido y la UE alcanzaron el acuerdo que estableció las condiciones de salida del Reino Unido de ese bloque, denominado Acuerdo de Retirada. Y a partir del 9 de enero del 2019 se abrió en el Parlamento británico el periodo de debate para la aprobación del mismo. En ese sentido, el Reino Unido había informado que en el caso de que el acuerdo de retirada de la UE llegase a aprobarse, la normativa de la Unión Europea, que incluye los acuerdos comerciales internacionales, entre ellos el acuerdo que mantiene la UE con los países andinos, seguiría en vigor para su país desde su salida oficial de la UE hasta la fecha de finalización del periodo de implementación o transición. El 20 de enero de 2020, finalmente, el Reino Unido logró aprobar en su Parlamento el acuerdo de retirada con la UE, junto con el cual se aprobó un periodo de transición o de implementación que estará vigente hasta diciembre del 2020. El proceso de negociación entre el Reino Unido y los países andinos se realizó a través de la Unión Presencial Bilateral en Quito en agosto de 2018 y 2 reuniones presenciales multilaterales en Quito y Lima en diciembre del 2018 y febrero de 2019 respectivamente, así como se mantuvieron desde agosto de 2018 múltiples encuentros e intercambios por medios virtuales, lo que permitió avanzar el diálogo hacia el cierre de la negociación el 23 de marzo de 2019. Luego de un proceso de revisión jurídica de este instrumento, el acuerdo comercial entre Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte por un lado y Colombia, Ecuador y Perú por otro, fue finalmente suscrito el 15 de mayo de 2019 en Quito por los representantes delegados del gobierno de Ecuador, Colombia, Perú y el Reino Unido. Una vez suscrito el acuerdo, la Presidencia de la República, mediante oficio número T.529-SGJ-19-0707 del 9 de septiembre del 2019 solicitó a la Corte Constitucional emitir el informe de constitucionalidad y determinar si el instrumento requiere o no la aprobación de la Presidencia de la República. Ante esta solicitud, el Pleno de la Corte Constitucional emitió su dictamen número 26-19-TI-19 de 18 de diciembre del 2019, a través del cual se realizó el control previo y vinculante de constitucionalidad de dicho tratado y determinó la necesidad de que el mismo requiera aprobación por la Asamblea Nacional. Mediante oficio número T.529-SGJ-20-0036 de 13 de enero del 2020, el presidente de la República, licenciado Lenín Moreno Garcés, pone en conocimiento de la Asamblea Nacional en referencia al proceso de ratificación del acuerdo comercial entre el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte por una parte y la República de Colombia, la República del Ecuador y la República de Ecuador por otra, mediante oficio número T.529-SGJ-20-0044 de 21 de enero del 2020, la Secretaría General Jurídica, doctora Joana Pesantes Benítez, pone en
conocimiento que el oficio número T.529-SGJ-20-0036 repite la mención República de Ecuador cuando en su lugar la referencia correcta corresponde a la República de Perú, solicitando la aclaración y énfasis sobre dicho lapsus. Mediante memorando número SAM 2020-2506 de 29 de enero de 2020, la Prosecretaría General Temporal de la Asamblea Nacional remitió a la Comisión Especializada Permanente de Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral el trámite de solicitud de ratificación del acuerdo comercial entre el Reino de Gran Bretaña e Irlanda del Norte por una parte y la República de Colombia y la República del Ecuador y la República del Perú por otra. 3. Dictámenes favorables previos y vinculantes de la Corte Constitucional. El 18 de octubre del 2019, en sesión ordinaria del Pleno de la Corte Constitucional, aprueba el dictamen número 26-19-19 del caso número 26-19-TI, donde se verifica que se encuentra en curso en los presupuestos establecidos en los numerales 3, 4 y 6 del artículo 419 de la Constitución de la República. Por tanto, el acuerdo sí requiere aprobación por parte de la Asamblea Nacional. Mediante dictamen número 26-19-TI, 19 del caso número 26-19-TI, aprobado por el Pleno de la Corte Constitucional en sesión ordinaria del 18 de diciembre del 2019, declarar que el acuerdo comercial entre el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte por una parte y República de Colombia, la República del Ecuador y la República de Perú por otra, suscrito en Quito el 15 de mayo del 2019, mantiene conformidad con la Constitución de la República. 4. Competencia, constitucionalidad y legal de la Comisión. 4.1. Constitución de la República del Ecuador. De conformidad con la disposición contenida en el numeral 8 del artículo 120 de la Constitución de la República del Ecuador, la Asamblea Nacional tiene la atribución de aprobar o improbar los tratados internacionales en los casos que correspondan. En concordancia con el artículo 419 de la norma suprema, señala que la ratificación o denuncia de los tratados internacionales requerirá la aprobación previa de la Asamblea Nacional en los casos que 4. Se refieran a los derechos y garantías establecidos en la Constitución. 6. Comprometan al país en acuerdos de integración y de comercio. 4.2. Ley Orgánica de la Función Legislativa. La Ley Orgánica de la Función Legislativa, en el numeral 4 del artículo 6, señala que son órganos de la Asamblea Nacional 4 las comisiones especializadas. Por su parte, el artículo 21 de la indicada ley IBIDIN establece que son comisiones especializadas permanentes las siguientes: 5. De Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral. El penúltimo inciso del artículo 108 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa determina que la presidenta o presidente de la Asamblea Nacional verificará la documentación correspondiente y remitirá el tratado a la comisión especializada para que en el plazo máximo de 20 días emita el informe que será puesto a conocimiento del Pleno. En mérito de las normas que anteceden, compete en consecuencia a esta comisión conocer la solicitud de aprobación legislativa del Acuerdo de Asociación Económica Inclusivo entre la República del Ecuador y la Asociación Europea de Libre Comercio. 5. Tratamiento del instrumento en la comisión. 5.1. Sesiones de la comisión. Como parte de los procesos de socialización y tratamiento del instrumento internacional, la Comisión Especializada Permanente de Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral ha realizado las siguientes comparecencias. En sesión número 048-2019-2021, modalidad virtual, celebrada el día lunes 13 de abril del 2020, la Comisión Especializada Permanente de Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral abocó conocimiento del acuerdo comercial entre Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte por una parte y la República de Colombia, la República del Ecuador y la República del Perú por otra, remitido a la Asamblea Nacional por el presidente constitucional de la República, licenciado Lenín Moreno Garcés. En sesión número 060, 2019-2021, modalidad virtual, celebrada el miércoles 20 de mayo del 2020, la Comisión recibió la comparecencia del embajador Cristian Espinosa Cañizares, viceministro de Relaciones Exteriores, delegado del ministro de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, economista Daniel Legarda, viceministro de Comercio Exterior, delegado del Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pescas, y del señor economista Roberto Rosero, docente de la Universidad Central del Ecuador, experto en planificación del desarrollo y cuentas nacionales de investigación económica dentro del tratamiento del acuerdo RU. El embajador Cristian Espinosa Cañizares, viceministro de Relaciones Exteriores, afirmó que señaló que el Ecuador ha estado atento al futuro comercial internacional desde la separación de la Unión Europea, por lo que buscó un acuerdo con el Reino Unido para tener una relación bilateral, por lo que se han visto resultados positivos y no se ha producido un vacío en los acuerdos para el beneficio de la evolución del comercio entre Ecuador y Reino Unido. Además, indicó que el país sigue manejando la vigencia del acuerdo multipartes y que se tiene aseguradas las condiciones para que el comercio no sea afectado, a pesar de que Reino Unido termine su acuerdo con la Unión Europea. El economista Daniel Legarda, viceministro de Comercio Exterior, delegado del Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, afirmó lo siguiente. Explicó que el proceso de acuerdo comercial con Reino Unido se da de la mano con la salida de este país con la Unión Europea, que ha logrado una afectación a nivel mundial, pero al tener el acuerdo se logran ventajas que beneficiarán a nuestro país. Señaló que la importancia económica del Reino Unido, puesto que está
conformado por 4 territorios y aporta con el 15% del PIB y el segundo principal importador de la Unión Europea. Y es el quinto mayor importador de bienes en el mundo, lo cual indica que es un actor preponderante en el ámbito mundial. Referente al intercambio comercial entre el Ecuador y Reino Unido, mencionó que todo el comercio que se genera está basado en bienes no petroleros. Las exportaciones muestran una tendencia creciente que incluso en el 2017 llegó a $200 millones. Entre las principales exportaciones están el banano, enlatados de pescado, camarones, flores naturales, algunas conservas y productos reciclados de plástico. En cuanto a los principales productos importados se encuentran whisky, automóviles livianos, medicinas, insecticidas, grúas y otro tipo de maquinarias. De esta manera, dentro de los productos de exportación con beneficio son el plátano de Esmeraldas, café, yuca, té de Guayusa en el oriente, enlatados en Manabí, conservas en Pichincha y flores en Sierra Norte. Adicionalmente, señaló que en el caso de no tener el acuerdo comercial, nuestras exportaciones descenderían aproximadamente $25 millones anuales, lo que significa alrededor del 11% de decrecimiento. En lo que respecta al retiro del Reino Unido de la Unión Europea, se oficializó el 31 de enero del presente año, por lo que los acuerdos con los países andinos finalizarían. No obstante, el Ecuador cuenta con el acuerdo comercial multilateral con el 0% de arancel, por lo que la salida del Reino Unido no genera interrupciones a los comercios. Además, mencionó que la sugerencia del Reino Unido es que debe negociarse de manera multilateral, por lo que Ecuador se adhirió a un acuerdo multipartes formado en un solo bloque, en un conjunto, los países de Perú y Colombia. En este sentido, señaló que si no se firma y aprueba este acuerdo, Ecuador solo contará con los beneficios multipartes hasta diciembre del 2020 y de aprobarse este acuerdo entrará en vigencia en enero del 2021. Finalmente, expuso que el acuerdo es positivo y que representa un mercado importante para las exportaciones, permitiendo que para Ecuador el mercado de toda Europa se comercialice sin aranceles. Economista Roberto Rosero, docente de la Universidad Central del Ecuador, afirmó lo siguiente. Inició su presentación exponiendo que se debe fortalecer las reservas internacionales, es decir, que hay más importaciones sobre las exportaciones y debe darse un correcto y buen manejo de la dolarización dentro de la economía ecuatoriana. En lo que se refiere a la balanza de cuenta corriente con corte hasta el año 2019, señaló que se ha tenido una balanza deficitaria. El ámbito de las importaciones, como son el Reino Unido, bebidas alcohólicas, mencionó que son innecesarios, por lo que en el ámbito relacionado a las remesas indicó que va a darse una drástica disminución en estas, así que sugirió disminuir las importaciones de bienes suntuarios en el país. Adicionalmente, en lo referente a la balanza de servicios, existe la cuenta de viajes que ha generado millones de divisas dentro de la economía ecuatoriana y debido a la pandemia, estas disminuyeron drásticamente, siendo que el acuerdo debe estar enfocado a la recuperación de estos valores antes que al ámbito de importaciones de productos de manera suntuaria. Señaló que hay otros países con los cuales se debe mantener la balanza comercial y que Ecuador, al estar dolarizado, se puede establecer la rentabilidad de las empresas exportadoras, por lo que las condiciones con la Unión Europea deberán cambiar. Se debe cuidar la reactivación económica del país, siendo que Reino Unido también se caracteriza con la producción de textiles y existiría competitividad con nuestros productores textiles. Se debe tomar en cuenta que en temas de volúmenes han aumentado las exportaciones y sus precios han disminuido. Entonces, por ello es necesario encontrar políticas de comercio exterior adecuadas para el país que generen producción y empleo con la reactivación interna. En conclusión, indicó que no es apropiado establecer tratados de libre comercio, pero sí acuerdos que beneficien al país que se encuentran en desventaja y que busque la protección de la balanza de pagos y que se blinde el ámbito de las importaciones buscando la complementariedad, debido a que es evidente que después del COVID-19 habrá países que cierren sus economías, para lo cual debemos estar preparados. 6. Análisis y razonamiento del instrumento internacional. 6.1. Importancia del mercado del Reino Unido para el Ecuador. El Reino Unido es un importante potencial mundial cuya estabilidad económica y decisiones influyen en la economía y estabilidad económica de otros países también. El Reino Unido fue miembro de la Unión Europea hasta el 31 de enero del 2020, fecha en la que se consolidó el Brexit. Está conformado por 4 países que en conjunto representan 66.5 millones de consumidores. Reino Unido aportó hasta el 2019 con el 15% del PIB de la Unión Europea, lo cual es relevante considerando que el bloque contaba con 28 miembros. Además, tiene un PIB per cápita de 42.494 millones, bastante elevado en el promedio de los países de la Unión Europea y casi 6 veces más alto que en el Ecuador. Reino Unido es el quinto principal importador de bienes en el mundo, solo después de Estados Unidos, China, Alemania y Japón.
lo cual es relevante considerando que estos países, con excepción de Alemania, tienen una población bastante más alta que en el Reino Unido. Lo anterior implica que sus consumidores tienen un alto poder adquisitivo y por ende capacidad de demanda, lo cual a su vez representa un importante potencial para el incremento de nuestras exportaciones en ese país. Además, dentro de la Unión Europea, el Reino Unido es, después de Alemania, el segundo país que más importa productos desde el mundo y en el 2019 fue el séptimo principal destino de las exportaciones ecuatorianas a la Unión Europea, así como el quinto principal proveedor de nuestras importaciones desde ese bloque. Durante la última década, la balanza comercial no petrolera con Reino Unido ha sido mayoritariamente favorable para el Ecuador. De hecho, desde el 2012, la balanza comercial ha tenido un saldo favorable creciente, alcanzando su pico en el 2017. Esto se debe a que las exportaciones han tenido una tendencia de incremento durante la última década y alcanzaron el valor más alto en el 2017, coincidiendo con la entrada en vigencia del Acuerdo Comercial Multipartes de la Unión Europea. Por su parte, las importaciones desde la Unión Europea venían teniendo una tendencia decreciente hasta el 2016, pero empezaron a incrementar desde la vigencia del acuerdo comercial. Durante los últimos años, 2018 y 2019, los principales productos de exportación hacia Reino Unido han sido banano, enlatados de pescado, camarones, abacá, flores naturales, productos agrícolas en conserva y elaborados de banano. Mientras que en el mismo periodo los principales productores que Ecuador importó desde el Reino Unido fueron aguardientes, licores y demás bebidas espirituosas, automóviles livianos, medianos, medicina, libros, folletos e impresos similares, insecticidas, desinfectantes y productos similares, grúas y maquinaria. Como se puede evidenciar, se trata de economías y mercados complementarios con un relacionamiento comercial favorable para Ecuador, por lo cual Reino Unido es actualmente un socio comercial fundamental, tanto en términos de complementariedad como por el nivel de intercambio comercial que tenemos actualmente. Reino Unido fue un destino relevante dentro de la Unión Europea para nuestros productos que debe ser mantenido para no afectar a nuestros exportadores. Es también un importante destino de los productos de la economía popular y solidaria como coco, abacá y fibras textiles, banano orgánico, las demás bananas, quinoa orgánica, entre otros. Más allá de la importación de automóviles y productos para el consumo, Reino Unido es un importante proveedor de medicamentos, así como de insumos, maquinaria y bienes de capital para la industria y la agroindustria. Para tener una perspectiva de lo que implicaría seguir contando con las preferencias del acuerdo o perderlas, el Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca realizó una proyección de lo que sucedería tanto con las exportaciones como con las importaciones en estos dos escenarios, tomando las estadísticas de los últimos 5 años conocidos, es decir, entre el 2015 y 2019, proyectándose para los próximos 4 años del 2020. Al comparar los dos escenarios de exportaciones, se estima un costo de oportunidad de aproximadamente 25 millones anuales de dólares en exportaciones que el Ecuador perdería si no hubiese firmado el acuerdo comercial con Reino Unido y perdiera las condiciones preferenciales con ese país. Por su parte, las importaciones seguirán una tendencia de crecimiento con el mantenimiento de las condiciones preferenciales, mientras que la pérdida súbita de las mismas significaría una reducción de las mismas de al menos 23 millones. La balanza comercial con el acuerdo comercial seguirá siendo positiva para el Ecuador por al menos 27 millones de dólares con la entrada en vigencia del acuerdo comercial. 6.2. Análisis y contenido del instrumento internacional. El objeto del acuerdo RU es mantener los derechos y obligaciones vigentes a través del acuerdo UE para Ecuador y Reino Unido, así como para que sus operadores comerciales puedan seguir gozando de las mismas preferencias comerciales que han regido sobre la relación comercial bilateral desde enero del 2017. De esta manera se busca evitar una afectación innecesaria a los flujos comerciales existentes entre Ecuador y Reino Unido. El cuerpo principal del acuerdo RU contiene 9 artículos por medio de los cuales se hace operativa la incorporación de las provisiones del acuerdo comercial y se establecen cuestiones generales, institucionales y finales relativas a los objetivos del acuerdo RU. El ámbito geográfico de aplicación, la continuación de los periodos, las referencias al euro, una disposición adicional en relación con el Comité de Comercio, partes integrantes de la entrada en vigor, aplicación provisional y depositaria. Adicionalmente, con el objeto de asegurar la continuidad de la relación comercial bilateral entre Ecuador y Reino Unido en las mismas condiciones en las que se desarrolla actualmente con la Unión Europea, el acuerdo RU negociado contiene un único anexo que establece las adaptaciones necesarias a determinadas provisiones incorporadas del acuerdo UE, así como especifica aquellas provisiones que no se incorporan.
Principales características del acuerdo corto negociado. El acuerdo negociado con Reino Unido consiste en un instrumento corto debido principalmente a que a través de este se traslada mutatis mutandis prácticamente todas las provisiones del ACM con la UE a la relación bilateral con Reino Unido. El acuerdo corto negociado con Reino Unido no busca nuevos compromisos debido a que se trata de un instrumento que trasladó las provisiones del acuerdo UE mutatis mutandis al acuerdo de Reino Unido, es decir, con las adaptaciones necesarias, más no con las adaptaciones sustanciales. Este acuerdo busca continuidad y mantenimiento del status quo que existe actualmente en el marco del acuerdo UE, para lo cual este acuerdo corto fue negociado de manera multipartes, al igual que el acuerdo UE, es decir, que cubre las relaciones comerciales entre Ecuador y Reino Unido, así como las relaciones comerciales de ese país con Colombia y con Perú también. Este acuerdo no reinicia los compromisos que tienen plazos y cronogramas, principalmente los cronogramas de desgravación, los cuales se aplicarán de manera continuada como si el Reino Unido no hubiese dejado de ser parte de la UE. Por otra parte, sí elimina ciertas provisiones del acuerdo UE que no aplican al relacionamiento bilateral, principalmente aquellas provisiones relativas al proceso de integración de la Unión Europea como bloque comercial y aquellos compromisos de los países andinos en torno al proceso de integración andina asumidos por tratarse el acuerdo UE de instrumento en el que dichos países andinos se beneficiaban de la integración de 28 países europeos. Explicación de las principales modificaciones realizadas al acuerdo UE en el anexo del acuerdo RU. Las adaptaciones que se negociaron para asegurar la continuidad de la relación comercial entre Ecuador y Reino Unido a fin de precautelar que dicha relación se mantenga en las mismas condiciones en las que se desarrolla actualmente con la UE, se enfocaron en los siguientes ámbitos. 1. Acceso a mercados. En este ámbito se realizaron modificaciones tendientes a establecer un método de cálculo de volumen de contingentes arancelarios tomando en consideración que este nuevo acuerdo deja de ser acuerdo con un bloque de integración UE de 28 países. Cabe mencionar que el Ecuador logró establecer un porcentaje de los contingentes para el acceso de Reino Unido que no representará una afectación a los sectores nacionales sensibles, así como consiguió unos contingentes para algunos de sus productos de exportación. Igualmente, se calculó la proporcionalidad para establecer el volumen de activación de la salvaguardia agrícola que permite restablecer los aranceles a determinados productos agrícolas sensibles provenientes de Reino Unido en el caso de que su importación incremente. Esta salvaguardia podrá ahora activarse con bajos volúmenes de importación desde Reino Unido. Un importante logro, pese a que se había acordado en los compromisos vencidos no se incorporarían en el acuerdo, fue el hecho de que Reino Unido aceptó reintroducir la cláusula que establecía el compromiso de la UE de analizar posibles mejoras al arancel de acceso del banano de los países andinos en el 2019. La UE, después de la debida revisión, decidió que no era posible realizar una mejora, pero Reino Unido se comprometió a realizar nuevamente dicha revisión 2 años después de la entrada en vigencia del acuerdo. 2. Reglas de origen. Dentro del acuerdo de Reino Unido fue necesario realizar adaptaciones al anexo 2 del acuerdo UE a fin de continuar acumulando origen con la UE y utilizando las mismas pruebas. Asimismo, con dichas adaptaciones se pretendió permitir ciertas actividades en las aduanas de los países de la UE, lo que permitirá que tanto las mercancías del Ecuador como las mercancías del Reino Unido puedan pasar por los países de la UE en condiciones similares a las actuales sin perder la condición de originario. Además, al igual que las contingencias de acceso, también se adaptó todos los contingentes de origen en el marco de los cuales se puede aplicar reglas específicas más flexibles para ciertos productos. 3. Comercio de servicios. Se negoció adaptaciones de redacción en los anexos de servicios y establecimiento a fin de permitir una lectura clara de los compromisos adquiridos por el Reino Unido en el acuerdo UE y asegurar que los mismos se mantengan en la relación bilateral sin que existan confusiones de interpretación. 4. Propiedad intelectual. En este ámbito se negoció adaptaciones al título de propiedad intelectual y al anexo que contiene la lista de indicaciones geográficas IG para asegurar el mantenimiento de la protección de las IG correspondientes al Reino Unido y a cada país andino. Asimismo, dentro del acuerdo se introdujo una declaración conjunta de IG que permitirá precautelar la fecha de prioridad de las solicitudes de protección IG realizadas por los países andinos en el Comité de Comercio del Acuerdo UE.
A tratarse de un acuerdo que traslada las provisiones del acuerdo UE Mutatis Mutandis a la relación bilateral con Reino Unido, el acuerdo suscrito con Reino Unido posee la misma estructura que el ACM con la UE, es decir, contiene los mismos capítulos y abarca las mismas materias. 7. Conclusiones. El Reino Unido fue uno de los principales socios comerciales del Ecuador dentro del bloque de la Unión Europea, con el cual actualmente el Ecuador mantiene una balanza comercial no petrolera positiva. Cabe destacar además que el Reino Unido es uno de los países de la Unión Europea que ha presentado mejores resultados en la implementación de la ACM en términos de incremento de comercio bilateral con Ecuador. Tanto sus exportaciones de Ecuador como sus importaciones desde el Ecuador han incrementado. El acuerdo permitirá mantener el flujo actual de comercio con un socio comercial fundamental para nuestras exportaciones y para nuestras importaciones. El acuerdo permitirá ampliar el nivel de compromiso y relacionamiento político y comercial bilateral, derivando en el mediano plazo en incremento de la cooperación y asistencia técnica y mejoramiento y reducción de costos de los canales logísticos, entre otras. El no contar con este acuerdo con el Reino Unido desembocará en un incremento de los aranceles para los principales productos de exportación del Ecuador al Reino Unido, lo que pondrá a los productores ecuatorianos en situación de desventaja frente a los productos competidores de otros países que ya han cerrado o están cerrando acuerdos con el Reino Unido. Esto generará sin duda una interrupción innecesaria al comercio de las partes, la pérdida de vínculos comerciales ya creados y la reducción de las exportaciones al Reino Unido. No existirá un impacto fiscal adicional relacionado con la desgravación arancelaria para los productos provenientes de ese país, al que ya fue considerado cuando se aprobó el acuerdo UE, ni será necesario realizar acciones adicionales al interior del país para implementar este acuerdo. Y como 8º punto está la recomendación. Sobre la base del análisis y conclusiones que anteceden, la Comisión Especializada Permanente de Soberanía e Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral recomienda al Pleno de la Asamblea Nacional aprobar el acuerdo comercial entre el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte por una parte y la República de Colombia, la República del Ecuador y la República de Perú por otra. 9. Asambleísta ponente. El asambleísta ponente será el asambleísta Fernando Flores. Hasta ahí, señor presidente, la lectura de este informe. Gracias, señorita secretaria. Una vez que se ha leído el informe por parte de la Secretaría, el informe presentado por el equipo asesor de la Comisión, señoras y señores legisladores, voy a abrir el debate en caso de que alguno de ustedes requiera hacer alguna observación frente al informe presentado. Abro el debate, señores y señores legisladores. Ok, en vista de que estamos de acuerdo en el informe presentado por el equipo asesor, me voy a permitir solicitarle a la señorita secretaria que dé lectura al 2º punto del orden del día. Al terminar la lectura por parte de la señora secretaria, voy a abrir igualmente el debate a las señoras y señores legisladores y posteriormente procederemos a votar el punto 1 y el punto 2 de manera continua, así para tener una sola votación del informe número 1 y el informe del punto número 2. Entonces, señorita secretaria, por favor, proceda a dar lectura el 2º punto del orden del día. Señor presidente, bajo su disposición, el 2º punto dice lectura y aprobación del informe sobre la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad, trámites 365-190 y trámite 396-830. Hasta ahí, señor presidente, el 2º punto. Ok, señorita secretaria, entonces por favor proceda a dar lectura el informe del 2º punto del orden del día. Señor presidente, bajo su disposición, el informe que ha sido también previamente adjuntado con la convocatoria de esta sesión número 062 dice así. Objeto del informe. El presente informe tiene por objeto recomendar al Pleno de la Asamblea Nacional aprobar la Convención sobre imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad solicitado por el presidente constitucional. Lo que está pendiente es de que al terminar, o vaya a terminar la doctora de hablar del informe, y abra el debate de... Señor presidente, está prendido su micrófono.
El presente informe tiene por objeto recomendar al Pleno de la Asamblea Nacional aprobar la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad, solicitado por el presidente constitucional de la República, licenciado Lenín Moreno Garcés. Antecedentes. Precedentes del instrumento internacional. La Convención sobre la imprescriptibilidad constituye un hito importante en el desarrollo correcto y armónico del derecho internacional, de los derechos humanos y sobre el derecho internacional penal. Este instrumento fue el primero en ser acordado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, el 26 de noviembre de 1968, el cual recoge conceptos claros sobre el cometimiento de crímenes de guerra y de lesa humanidad, mismos que están encaminados y en concordancia con el Estatuto del Tribunal Militar Internacional de Nuremberg y el Estatuto de Roma. Dicho instrumento internacional establece claramente el principio de imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de lesa humanidad y sobre el principio de extraditabilidad de los responsables de estos crímenes, abarcando incluso a los altos representantes de las autoridades estatales. En este sentido, esta convención determina y obliga a los estados partes a tomar las medidas legislativas o de otra índole que sean necesarias para evitar que la acción penal o de la pena se aplique a los crímenes antes descritos y sin la posibilidad de que se puedan abolir. En este sentido, es necesario expresar que la Convención sobre la imprescriptibilidad confirma los principios de derecho internacional reconocidos por el Estatuto del Tribunal Militar Internacional de Nuremberg y por el fallo de este tribunal a las resoluciones 21-2184 de 12 de diciembre de 1996 y 2022 de 16 de diciembre de 1976, que han condenado expresamente como crímenes contra la humanidad la violación de los derechos económicos y políticos de la población autóctona por una parte y la política de apartheid por otra. Dicho instrumento internacional califica los crímenes de guerra y de lesa humanidad entre los delitos de derecho internacional más graves y expresa que es necesario y oportuno afirmarlos mediante la Convención, tanto el principio de la imprescriptibilidad de estos crímenes como asegurar su aplicación universal y nacional. Los crímenes de lesa humanidad cometidos tanto en tiempo de paz como en tiempo de guerra se encuentran definidos en la letra C del artículo 6 del mencionado Estatuto del Tribunal Militar Internacional de Nuremberg, que señala siempre a vía de ejemplo como crímenes contra la humanidad, el asesinato, la exterminación, la reducción a la esclavitud, la deportación y todo otro acto inhumano cometido contra todo tipo de población civil antes o durante la guerra, o bien las persecuciones por motivos políticos, raciales o religiosos cuando estos actos o persecuciones hayan o no constituido una violación de derecho interno del país en que fueron perpetrados. El Estatuto del Tribunal Militar Internacional de Nuremberg otorgó las siguientes definiciones de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Crímenes de guerra, a saber, violaciones de las leyes o usos de la guerra. En dichas violaciones se incluye el asesinato, los malos tratos o la deportación para realizar trabajos forzados o para otros objetivos en relación con la población civil de un territorio ocupado o en dicho territorio, el asesinato o malos tratos a prisioneros de guerra o a personas de alta mar, el asesinato de rehenes, el robo de bienes públicos o privados, la destrucción sin sentido de ciudades o pueblos o la devastación no justificada por la necesidad militar sin quedar las mismas limitadas a estos crímenes. Crímenes contra la humanidad. A saber, el asesinato, la exterminación, esclavización, deportación y otros actos inhumanos cometidos contra la población civil antes de la guerra o durante la misma. La persecución por motivos políticos, raciales o religiosos en ejecución de aquellos crímenes que sean competencia del tribunal o en relación con los mismos, constituyen o no una vulneración de la legislación interna del país donde se perpetraron. En ese sentido, en lo referente al genocidio, se establece la definición de la Convención de 1948 para la prevención y la sanción del delito de genocidio, al igual que contempla la expulsión por ataque armado u ocupación y los actos inhumanos debidos a la política del apartheid. Del mismo modo, las disposiciones del artículo 1 y artículo 4 de la Convención constituyen el objeto central de la Convención y disponen respectivamente la imprescriptibilidad de los delitos contemplados en ella y la obligación de los Estados partes de adoptar medidas para declarar en el ámbito interno esa imprescriptibilidad. La Convención respecto a los delitos que ella designa establece que cualquiera que sea la fecha en que se hayan cometido son imprescriptibles. Lo anterior, sin que señale explícitamente, implica que se incorpora una figura de retroactividad en cuanto le da el carácter de imprescriptibilidad a esos delitos, independientemente de la fecha en que los hechos hayan tenido lugar el delito. Esta retroactividad constituye una regla que difiere de las normas generales del derecho de los tratados sobre efectos de los tratados en el tiempo
en el tiempo, los cuales producen por regla general consecuencias hacia el futuro. 2.2. Precedentes de la suscripción por parte del Ejecutivo. 30 años después, la comunidad internacional aprobará un nuevo acuerdo internacional que, entre otros, ratifica las disposiciones de la Convención sobre la Imprescriptibilidad de 1968 y que tipifica y define los crímenes de guerra y lesa humanidad, el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. El Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional fue aprobado el 17 de julio de 1998. Está vigente desde el 1 de julio del 2002 y son parte 123 estados. El Estado ecuatoriano firmó el Estatuto el 7 de octubre de 1998 y lo ratificó el 5 de febrero del 2002. Mediante el oficio número T.433-SGJ-19-0324 con fecha 20 de mayo del 2019, la Presidencia de la República comunica a la Asamblea Nacional sobre el proceso de ratificación de la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de lesa humanidad. Mediante memorándum número SAN 2019-0086 de fecha 23 de mayo de 2019, la Prosecretaría General Temporal de la Asamblea Nacional remitió a la Comisión Especializada Permanente de Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral el trámite de solicitud de aprobación de la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y los Crímenes de lesa humanidad. Mediante memorándum número SAN 2020-2688 de 11 de febrero del 2020, la Prosecretaría General Temporal de la Asamblea Nacional remitió a la Comisión Especializada Permanente de Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral el oficio número T.433-SGJ-20-0093 de 7 de febrero del 2020 como alcance al oficio número T.433-SGJ-19-0324 con fecha 20 de mayo del 2019 respecto al proceso de ratificación de la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de lesa humanidad. Remite el dictamen número 003-19-DTI-CC expedido por la Corte Constitucional. Dictámenes 3. Dictámenes favorables previos y vinculantes de la Corte Constitucional. El 26 de febrero del 2019, en sesión extraordinaria, el Pleno de la Corte Constitucional aprueba el dictamen número 003-19-DTI-CC del caso número 004-19-TI, resolvió que la Convención sobre la Imprescriptibilidad suscrita en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos de América, el 26 de noviembre de 1968, se encuentra incursa en el presupuesto contenido en el numeral 4 del artículo 419 de la Constitución de la República, en razón de lo cual se considera que para su ratificación sí requiere aprobación previa de la Asamblea Nacional. El 9 de abril del 2019, sesión ordinaria del Pleno de la Corte Constitucional, aprueba el dictamen número 4-19-TI-19 del caso número 4-19-TI, mismo que fue suscrito por los jueces constitucionales el 16 de abril de 2019, el mismo que declara lo siguiente, que la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y los Crímenes de lesa humanidad, adoptada en Nueva York, en los Estados Unidos de América, el 26 de noviembre de 1968, mantiene conformidad con la Constitución de la República. 4. Competencia constitucional y legal de la Comisión. 4.1. Constitución de la República del Ecuador. De conformidad con la disposición contenida en el numeral 8 del artículo 120 de la Constitución de la República del Ecuador, la Asamblea Nacional tiene la atribución de aprobar o improbar los tratados internacionales en los casos que corresponda. En concordancia con el artículo 419 de la norma suprema, señala que la ratificación de enuncia de los tratados internacionales requerirá la aprobación previa de la Asamblea Nacional en los casos que 3. Contengan el compromiso de expedir, modificar o derogar una ley. 4. Se refiera a los derechos y garantías establecidos en la Constitución. 4.2. Ley Orgánica de la Función Legislativa. La Ley Orgánica de la Función Legislativa, en el numeral 4 del artículo 6, señala que son órganos de la Asamblea Nacional 4 las comisiones especializadas. Por su parte, el artículo 21 de la ley mencionada establece que son comisiones especializadas permanentes las siguientes: de Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral. En el penúltimo inciso del artículo 108 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa determina que la presidenta o presidente de la Asamblea Nacional verificará la documentación correspondiente y remitirá el tratado a la comisión especializada para que en el plazo máximo de 20 días se emite el informe que será puesto a conocimiento del Pleno. En mérito de las normas que anteceden, compete en consecuencia a esta comisión conocer la solicitud de aprobación legislativa de la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y los Crímenes de lesa humanidad. 5. Tratamiento del instrumento en la comisión. 5.1. Sesiones de la comisión. En la sesión 059-2019-2021, modalidad virtual, celebrada el 18 de mayo del 2020,
La Comisión Especializada Permanente de Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral abocó conocimiento de la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra, los crímenes de lesa humanidad, remitido a la Asamblea Nacional por el presidente constitucional de la República, Lenín Moreno Garcés. En la misma sesión se recibió la comparecencia de la doctora Alejandra Cárdenas Reyes, docente de la Universidad de las Américas, y el embajador Gonzalo Salvador, delegado de la Cancillería ecuatoriana. El embajador Gonzalo Salvador explicó de forma detallada y concisa la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y lesa humanidad. Inició explicando que la misma entró en vigor el 11 de noviembre de 1970, conformada por 55 estados. Tiene dos objetivos esenciales. El primero, evitar la prescripción de los crímenes de guerra y lesa humanidad, y el segundo es obligar a los estados a facilitar la extradición de los inculpados de estos crímenes. De esta manera mencionó que 30 años después la comunidad internacional aprobó un nuevo acuerdo que ratifica las disposiciones de esta comisión y tipifica los crímenes de guerra y lesa humanidad, y la creación de la Corte Penal Internacional, que fue aprobada el 17 de julio de 1998. Explicó que dentro del marco de este instrumento internacional es necesario realizar una referencia al Estatuto de Roma, que Ecuador forma parte, junto con 123 estados más. En este sentido, se refirió que Estados Unidos, Reino Unido y China firmaron el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, pero no lo ratificaron. Analizó las semejanzas entre el Estatuto de Roma y la Convención de 1968, señalando que el Estatuto de Roma, los crímenes de la competencia de la Corte Penal Internacional no prescribirán, como el genocidio, lesa humanidad, crímenes de guerra, crímenes de agresión, en cuanto consta con una disposición respecto a la imprescriptibilidad y la extradición, haciendo una distinción importante, que ya no se habla de extradición, sino de entrega. Los mismos están englobados. Indicó que hay compatibilidad entre la Constitución de la República y la Convención, debido a que realizar un recuento de los acuerdos internacionales posteriores a los que el Ecuador pertenece y que son necesarios para tomar en cuenta dentro del marco del tratamiento del instrumento internacional en cuestión. 1. La identificación, detención y extradición y castigo de los culpables de los crímenes de guerra y de lesa humanidad, aprobada el 3 de diciembre de 1973, la Convención contra la Tortura del 10 de diciembre de 1984, la Convención sobre la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio, 11 de 1948, la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial del 21 de diciembre de 1965, la Convención Internacional sobre la Represión y el Crimen de 1975, los convenios de Ginebra de 1949 relativos a derecho humanitario, la Comisión Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, la Comisión Interamericana sobre la Desaparición Forzada de Personas. Señaló que la Convención por el Ecuador, y finalmente sugirió a esta comisión sobre la necesidad imperiosa de aprobar esta Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de lesa humanidad sobre derechos humanos, que el Ecuador es parte. Por su parte, la asambleísta René Yandún, en uso de la palabra, solicitó al embajador Salvador su criterio sobre el referente al Estatuto de Roma y la implicación del mismo sobre el Estado ecuatoriano. En ese sentido, el embajador procedió a resolver la inquietud del señor asambleísta, afirmando que el Estatuto de Roma está claramente tipificado a los crímenes de lesa humanidad y que un Estado no tiene competencia para juzgar por crímenes de lesa humanidad, y de ser el caso se debería juzgar de acuerdo al delito. Por esta razón, la Convención está en examen ante la Comisión. Por otra parte, el asambleísta César Carrión presentó una inquietud sobre qué relación o diferencia hay entre los estatutos de la Convención Interamericana de Derechos Humanos con los estatutos de Roma, la cual fue resuelta por el señor embajador, afirmando que existen dos ámbitos de acción. El primero es el universal, que se refiere a una serie de acuerdos que se han firmado en el marco de las Naciones Unidas, y el segundo ámbito es el sistema interamericano, donde existe una comisión y una Corte Interamericana de Justicia, y que todo depende de dónde se proceda a juzgar. En ese mismo sentido, se continuó con la ponencia de la doctora Alejandra Cárdenas Reyes, docente de la Universidad de las Américas, experta en Derechos Humanos y en Derecho Internacional, dentro del tratamiento de la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad. La doctora Cárdenas inició comentando que su presentación estaría anclada a 4 elementos de importancia sobre la aprobación. El primer punto, sobre el tratado
que responde al contexto internacional que fue la posguerra mundial, desde la necesidad de que los estados empiecen a preocuparse por la dignidad humana. Mencionó que en 1945 se crea el Tribunal de Nuremberg para frenar el genocidio más grande de la humanidad, por lo que en este contexto, a raíz de la creación de la ONU, se establecen los parámetros para poder combatir crímenes de lesa humanidad. En el segundo punto, planteó la consolidación de un régimen de derecho penal internacional, realizando un análisis del mismo, por lo que indica que después del Tribunal de Nuremberg, el mundo empieza a buscar la necesidad de un derecho internacional penal y se crea un órgano que se encargará de juzgar crímenes. En 1998 se aprueba el estatuto y en el 2002 entra en vigor la Corte Penal Internacional y se le adjudican sus respectivas competencias a partir de esa fecha en Ecuador. El tercer punto se refirió al contenido del régimen penal internacional y lo que implica la responsabilidad subjetiva de la persona y no del Estado, como la adecuación de la normativa interna y la de asumir el compromiso de investigar y sancionar y reparar a las víctimas de estos crímenes. La Corte Penal es complementaria al derecho interno. Se refirió al Estatuto de Roma en cuanto este cambió algunas lógicas clásicas como el levantamiento de inmunidad frente al cometimiento de estos crímenes y la imprescriptibilidad de los mismos. Además explicó que ya no se da la extradición, sino que se entrega para que sea juzgado según lo ratificado el Estatuto de Roma, lo que está acorde a la Corte Constitucional del Ecuador. Finalmente culmina la doctora con su cuarto punto, indicando que el tratado fortalecerá la protección y la prevención del cometimiento de crímenes de lesa humanidad y de guerra que guarda congruencia con el régimen internacional humanitario. 6. Análisis y razonamiento del instrumento internacional. 6.1. Análisis del instrumento internacional. La Convención sobre Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y los Crímenes de Lesa Humanidad fue adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 26 de noviembre de 1968. Entró en vigor el 11 de noviembre de 1970 y actualmente forman parte de esta convención 55 estados. La convención no precisa los conceptos de los crímenes de guerra y de lesa humanidad. En este sentido, se remite a las definiciones del Estatuto del Tribunal Militar de Nuremberg de 1945 y los juicios de Nuremberg que se realizaron entre el 20 de noviembre y el 1 de octubre de 1946, en los cuales se realizó un proceso en contra de los principales culpables de cometer crímenes contra la paz, crímenes de guerra, los crímenes contra la humanidad. Por lo que estas persecuciones representan un antecedente vital no solo para el desarrollo de una normativa a nivel internacional que logre identificar y promover el castigo de los crímenes de guerra y lesa humanidad, sino para el propio derecho internacional humanitario y para la Corte Penal Internacional, mismos que en la actualidad establecen y regulan lo relativo a tales crímenes. De igual manera, se toma en consideración las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas y los convenios de Ginebra sobre derecho humanitario o de guerra que regulan las formas en que pueden librar los conflictos armados y limitar los efectos de estos. Disposiciones análogas entre la Convención sobre Imprescriptibilidad y la extradición de los crímenes de guerra, de los crímenes de lesa humanidad y el Estatuto de Roma. La Convención sobre la Imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad es constitucional con el Estatuto de, consustancial con el Estatuto de Roma en vista de que este tipifica los delitos de genocidio, artículo 6, crímenes de lesa humanidad, artículo 7, crímenes de guerra, crímenes de agresión, artículo 8, y sus respectivas sanciones serán establecidas a través de la Corte Penal Internacional. El artículo 29 del Estatuto de Roma establece que los crímenes bajo la jurisdicción de la Corte no prescriben. Con el establecimiento de una Corte Internacional regida por el principio de complementariedad, es necesario analizar esta figura de la imprescriptibilidad tanto en su aplicación en el derecho interno como en su relación con la Corte Penal Internacional. Es así que en la Constitución de la República, en el artículo 80, manifiesta las acciones y penas por delitos de genocidio, lesa humanidad, crímenes de guerra, desaparición forzada de personas o crímenes de agresión a un Estado serán imprescriptibles. Ninguno de estos casos será susceptible de amnistía. En concordancia con el Código Integral Penal, en su artículo 16.4, que dice: las infracciones de agresión a un Estado, genocidio, lesa humanidad, crímenes de guerra, desaparición forzada de las personas, peculado, cohecho, concusión, enriquecimiento ilícito a las acciones legales por daños ambientales y los delitos contra la integridad sexual y reproductiva, cuyas víctimas sean niños, niñas y adolescentes son imprescriptibles tanto en la acción como en la pena. En cuanto a la extradición, el Estatuto en su artículo 102 hace una distinción entre entrega y extradición, que también es advertida acertadamente en el dictamen de constitucionalidad. A. Por entrega se entenderá la entrega de una persona por un Estado a la Corte
de conformidad con lo dispuesto en el presente estatuto. B. Por extradición se entenderá la entrega de una persona por un estado a otro estado de conformidad con lo dispuesto en un tratado, convención o en el derecho interno. En esencia, las obligaciones del Estado de facilitar la entrega de un acusado a la Corte Penal Internacional establecida en el estatuto son similares y mucho más precisas que las establecidas en la Convención sobre la Imprescriptibilidad de 1968. El fundamento de este convenio se encuentra en la necesidad de prevenir y reprimir efectivamente los crímenes más graves, así como la de proteger los derechos humanos y libertades fundamentales. 6.2. Contenido del instrumento internacional. 6.2.1. Objeto del instrumento internacional. El objeto de la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de lesa humanidad es consagrar y establecer expresamente el principio de imprescriptibilidad de la acción penal o de la pena respecto a los crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad y la eventual posibilidad de extradición, esto por considerar la enorme gravedad y afectación a derechos humanos de los mencionados crímenes internacionales, razón por la cual se deben tomar toda clase de medidas para evitar su impunidad. 6.2.2. Contenido del instrumento internacional. El contenido de los 11 artículos del convenio es el siguiente. En el artículo 1 realiza la definición tanto de crímenes de guerra como de crímenes de lesa humanidad y se remite a las definiciones internacionales de apartheid y genocidio determinando su imprescriptibilidad. El artículo 2 estipula que las disposiciones del instrumento internacional se aplicarán sin distinción tanto a representantes de la autoridad del Estado como también particulares y en diversos grados de responsabilidad, tanto por acción como por omisión. El artículo 3 establece la obligación de los Estados partes de adoptar las medidas necesarias de los responsables de dichos crímenes. El artículo 4 expresamente determina el principio de imprescriptibilidad y contiene la obligación de tomar las medidas necesarias, incluso de tipo legislativo, para hacer efectivo dicho principio. En cuanto a los artículos 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11, estipulan el proceso de firma, ratificación, adhesión, depósito, entrada en vigencia y revisión de la Convención sobre la Imprescriptibilidad. 7. Conclusiones. Es el primer tratado internacional en ser acordado por la Asamblea General de las Naciones Unidas que recoge los conceptos de crímenes de guerra y de lesa humanidad. Establece expresamente el principio de imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de lesa humanidad definidos en el Estatuto de Nuremberg. Este principio ya establecido con anterioridad en los convenios de Ginebra de 1949 respecto de los crímenes de guerra como prohibición de autoexonerarse y que el Ecuador es parte. Establece el principio de extraditabilidad de los responsables de estos crímenes, incluso a los representantes de la autoridad del Estado, y garantiza el cumplimiento irrestricto a los Estados partes a tomar las medidas legislativas o de otra índole que sean necesarias para evitar que la prescripción de la acción penal o de la pena se aplique a los crímenes mencionados, incluida la obligación de abolirla en caso de que exista. La Convención sobre Imprescriptibilidad de Crímenes de Guerra y de Lesa Humanidad, suscrita por el Estado ecuatoriano, estableció convencionalmente importantes principios de derecho internacional que se encontraban ya presentes como parte de nuestra legislación nacional. A la fecha, estos principios constituyen además normas imperativas del derecho internacional. De acuerdo a la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados y que el Ecuador, en tanto es signatario de la misma, se encuentra obligado a debatir internamente la ratificación del tratado y en base al principio de buena fe a no frustrar el objetivo y el fin del mismo instrumento. La entrada en vigor de la Convención sobre Imprescriptibilidad de Crímenes de Guerra y de Lesa Humanidad esta regirá para adelante. No obstante, el principio de imprescriptibilidad, así como las normas que establece la propia Convención, han sido reconocidas como normas imperativas del derecho internacional general, norma jus cogens, y por tanto de plena vigencia en el Ecuador. 8. Recomendación. Sobre la base del análisis y conclusiones que anteceden, la Comisión Especializada Permanente de Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral recomienda al Pleno de la Asamblea Nacional aprobar la Comisión sobre Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y los Crímenes de Lesa Humanidad. 9. Asambleísta ponente. El asambleísta ponente será el asambleísta Fabricio Villamar. Hasta ahí, señor presidente, la lectura íntegra de este informe. Muchas gracias, señorita secretaria. Una vez que se ha dado la lectura, el equipo asesor de la comisión, señoras y señores legisladores, me permito abrir al debate el segundo punto leído en este momento. Si hay alguna observación, tienen ustedes la palabra.
Bueno, me encanta que ya tengamos bastante unificados criterios. Creo que no hay observación sobre lo propuesto por la comisión y indudablemente la recomendación de que sea aprobado por el Pleno de la Asamblea Nacional estos dos acuerdos internacionales que son de muchísima importancia para el Ecuador, más que todo en estos momentos que estamos viviendo los ecuatorianos. Señorita secretaria, en este punto me voy a permitir solicitar vamos a proceder a votar el primer punto del orden del día de hoy, que era el acuerdo comercial entre el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte por una parte y la República de Colombia, la República de Ecuador, la República del Perú por otra parte. Una vez que sometamos a votación este primer punto del orden del día, procederemos igualmente a dar votación al segundo punto del orden del día, que es la aprobación del informe sobre la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad. Creo que ahí coincidiríamos y así podríamos entonces dar, después de la votación, paso a la lectura del tercer y cuarto punto del orden del día de esta sesión. Señorita secretaria, por favor, es necesario, a partir de ahora les quiero informar a los señores legisladores, señoras legisladoras, que vamos previamente a las votaciones a registrarnos para que procedamos a votar. En vista de que, claro, la modalidad de virtual, pues se ha presentado algunas cosas, algunos inconvenientes en las votaciones, por ende, pues vamos a proceder como normalmente se procede en el Pleno de la Asamblea Nacional, es decir, previo a las votaciones nos registraremos para entonces dar votación al informe presentado por el equipo asesor. Señorita secretaria, por favor proceda a tomar lista del registro de los señores legisladores, las señoras legisladoras, previo a someter a votación el primer punto del orden del día, la aprobación del informe sobre el acuerdo comercial. Señores asambleístas, por su disposición, señor presidente, voy a proceder entonces a verificar. Permítame un momento que me está pidiendo la palabra la asambleísta Encarnación Lucci. Encarnación, tiene usted la palabra. Sí, señor presidente, yo pedí la palabra en el primer punto para mocionar la aprobación. Sin embargo, usted ha dispuesto de que primero se constate el quórum para poder ir a votación. Pero igual. No sé si es que en este... No, usted proponga nomás de leve a moción lo suyo y previa a la votación de su moción, constataremos, o se registrarán, más bien dicho, las señoras y señores legisladores y procederemos a la votación. Bueno, de ser así, señor presidente, únicamente lo que quería es eso. Una vez que se han recibido los dictámenes favorables de la Corte Constitucional, las comparecencias de las diferentes autoridades y de la academia también, y sobre todo los insumos necesarios para la elaboración del informe, el equipo asesor pues ha realizado el informe en el que no han existido observaciones por parte de los señores miembros de la comisión sobre el acuerdo comercial entre el Reino Unido, Gran Bretaña e Irlanda del Norte, por una parte, la República de Colombia y la República del Ecuador y la República de Perú por otra parte, de conformidad al artículo 135 y 136 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Mociono, señor presidente, la aprobación del mismo, para que sea presentado obviamente ante el Pleno de la Asamblea Nacional dentro de los términos que establece la ley. Esta es mi moción, señor presidente. Gracias, señora Encarnación Lucci, por la moción. Señorita secretaria, por favor, solicite el registro de las señoras y señores legisladores previo a someter a votación la moción presentada por la asambleísta Encarnación Lucci. Bajo su disposición, señores asambleístas, bajo su disposición, señor presidente, señores asambleístas, voy a proceder a tomar el registro para la constatación de la presencia de los señores asambleístas. Entonces, señor asambleísta César Carrió. Presente. Presenta. Señora asambleísta Esther Cuesta. Registrada.
Presente. Señor asambleísta Pedro Curichumbi. Presente. Presente. Señora asambleísta Encarnación Ducci. Presente. Presente. Señor asambleísta Augusto Espinosa. Presente. Presente. Asambleísta Fafo Gavilanes. Presente. Presente. Asambleísta Alexi Loor. Presente. Presente. Asambleísta Denis Marín. Presente. Presente. Asambleísta Jofre Poma. Asambleísta Jofre Poma. Ausente. Asambleísta Fabricio Villamar. Presente. Presente. Asambleísta René Yandún. Presente. Presente. Asambleísta Fernando Flores. Presente. Presente. Señor presidente, existen 11 asambleístas registrados previos a la votación que usted disponga. Gracias, señorita secretaria. Procede a tomar votación. Perdón, presidente, solamente Señor informarle presidente. que el asambleísta Jofre Poma ha indicado que tiene problemas con su internet de conexión. Ya. Solamente lo informo. Gracias, asambleísta Esther Cuesta. No sé si usted pueda comunicarse telefónicamente con él y a través de su propia línea de Zoom, él podría registrarse y votarse, de ser el caso necesario. Ok, voy a intentar. Señor presidente. Deme un minuto mientras intentamos conectarnos vía telefónica con el asambleísta Jofre Poma a través de la asambleísta Esther Cuesta, ¿sí? Listo, señor presidente. Ya, Jofre está ya conectado. Tome nota de que el señor asambleísta Jofre Poma está conectado, tiene un problema interno. Vamos a proceder a tomar la votación, señorita secretaria. Bajo su disposición, señor presidente, señores asambleístas, voy a proceder a tomar votación de la moción presentada por la asambleísta Encarnación Ducci, la que dice así: una vez que se han recibido los dictámenes favorables de la Corte Constitucional, las comparecencias de las autoridades y la academia y los insumos necesarios para la elaboración del informe del acuerdo comercial entre el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte por una parte y la República de Colombia, la República del Ecuador y la República del Perú por otra, de conformidad a los artículos 135 y 136 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, mocionó la aprobación del mismo para que sea presentado ante el Pleno de la Asamblea Nacional. Entonces voy a proceder a tomar la votación. Asambleísta César Carrión. A favor del informe. A favor. Asambleísta Esther Cuesta. Abstención. Abstención. Asambleísta Pedro Curichumbi. A favor. A favor. Asambleísta Encarnación Ducci. A favor. A favor. Asambleísta Augusto Espinosa. Abstención. Abstención. Asambleísta Fafo Gavilanes. A favor. A favor. Asambleísta Alexi Loor. Abstención. Abstención. Asambleísta Denis Marín. A favor del informe. A favor. Asambleísta Jofre Poma. Hola, ¿sí me escuchan? Yo escucho Sí. cortado. ¿Sí me escuchan a mí? Sí se le escucha, ¿Sí? señor asambleísta. Así Sí. es. Ya. Disculpen que tengo problemas de internet. Ahorita les veo, pero solo estoy con audio. Abstención. Abstención. Sí, hola. Sí, sí toma su voto, señor asambleísta. Abstención. Ya, Sí, muchas está gracias, registrado. muchas gracias. Ya. Muchas gracias. Asambleísta Fabricio Villamar. A favor. A favor. Asambleísta René Yandún. A favor. A favor. Asambleísta Fernando Flores. A favor. A favor. Señor presidente, me permito indicar los resultados de esta aprobación. Con 8 votos ha sido aprobado
el informe del acuerdo comercial entre el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte por una parte, la República de Colombia, la República del Ecuador y la República de Perú por otra. Hasta ahí, señor presidente, la aprobación de este informe. Gracias, señorita secretaria. Procedo a dar la palabra al asambleísta Pedro Curuchumbi. Señor presidente, estimadas señoras y señores asambleístas, quisiera saludarlo a ustedes y deseo que estén pasando bien en su salud, conjuntamente con su amada familia. Y por otra, creo que hemos realizado diferentes debates y hemos receptado también a personas para que puedan explicar sobre el punto número 2, definitivamente, de la convención. Y por otra, ya contando con lo que es el dictamen de la Corte Constitucional y asimismo conforme al artículo 135 y 136 de la Ley de Función Legislativa, elevo la moción para que esta comisión proceda a aprobarlo y que pueda pasar a al Pleno de la Asamblea Nacional la Convención sobre Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de lesa humanidad. Gracias por su comprensión. Gracias, asambleísta Pedro Curuchumbi. Señorita secretaria, tome nota de la moción presentada por el asambleísta Pedro Curuchumbi y por favor proceda a registrar a los señores legisladores previa a la votación de la moción presentada por el asambleísta Pedro Curuchumbi. Bajo su disposición, señor presidente, señores asambleístas, voy a proceder a constatar el registro correspondiente de su presencia para proceder posteriormente con tomar la votación de la moción presentada por el asambleísta Pedro Curuchumbi, perdón. Asambleísta César Carrión. A favor del informe. Asambleísta, ahorita solo estoy constatando el registro. Presente. Registrado. Asambleísta, registrado. Asambleísta Esther Cuesta. Registrada para votación. Registrado. Asambleísta Pedro Curuchumbi. Estoy presente. Registrado. Asambleísta Encarnación Ducci. Micani, presente. Registrada. Asambleísta Augusto Espinosa. Yo igual que Encarnación. Registrado. Asambleísta Fafo Gavilanes. Presente, a favor. Registrado. Asambleísta Lexi Loor. Buenas noches, presente. Registrada, presente. Asambleísta Denis Marín. Presente. Registrado, presente. Asambleísta Jofre Poma. Hola. Presente, si me escuchan, presente. Sí, le escucho. Registrado, señor asambleísta. Asambleísta Fabricio Villamar. Presente. Registrado, presente. Asambleísta René Yandú. Presente. Presente, registrado. Asambleísta Fernando Flores. Asambleísta Fernando Flores. Presente. Presente. Registrado. Señor presidente, me permite indicar que existen 12 asambleístas registrados previo a la votación de la moción presentada por la asambleísta Encarnación Ducci. Gracias, señorita secretaria. Por favor, proceda a tomar votación. Señores asambleístas, bajo la disposición del señor presidente de la comisión, Fernando Flores, voy a proceder a tomar votación de la moción presentada por la asambleísta Encarnación Ducci a fin de que se apruebe el informe de la Convención sobre Imprescriptibilidad. Señorita secretaria, es Pedro Curuchumbi quien está mocionando. Perdón, al señor presidente de la comisión. Así rectifico. Señores asambleístas, procedo a tomar votación de la moción presentada por el asambleísta Pedro Curuchumbi a fin de que se apruebe el informe de la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de lesa humanidad. Hasta ahí, señores asambleístas, la moción presentada por el asambleísta Pedro Curuchumbi. Voy a proceder, señor presidente, entonces a tomar la votación correspondiente. Asambleísta César Carrión. A favor del informe. A favor. Asambleísta Esther Cuesta. A favor. A favor. Asambleísta Pedro Curuchumbi. A favor. A favor. Asambleísta Encarnación Ducci. A favor.
A favor, asambleísta Augusto Espinosa. A favor. A favor, asambleísta Fafo Gavilanes. A favor. A favor, asambleísta Alexi Loor. A favor. A favor, asambleísta Denis Marín. A favor. A favor, asambleísta Jofre Poma. A favor. A favor, asambleísta Fabricio Villamar. A favor. A favor, asambleísta René Yandún. A favor. A favor, asambleísta Fernando Flores. A favor. A favor. Señor presidente, me permite indicar los resultados de esta moción presentada, la misma que presentada por el asambleísta Pedro Curichunga y la misma que ha sido aprobada con 12 votos a favor. Se ha aprobado el informe de la Convención sobre Imprescriptibilidad y Crímenes de Guerra y Lesa Humanidad. Hasta ahí, Muchísimas gracias, señorita secretaria. Por favor, proceda a dar lectura al tercer punto del orden del día. Señor presidente, el tercero dice así: abocar conocimiento del convenio entre la República del Ecuador y el Reino Unido de España en materia de cooperación policial para la seguridad y lucha contra la delincuencia organizada transnacional, remitido a la Asamblea Nacional por el presidente constitucional de la República del Ecuador, licenciado Lenín Moreno Garcés, con el oficio T.354-SGJ 190345 de 14 de mayo del 2019, documento entregado por la Secretaría General de la Asamblea Nacional a esta comisión con el memorando número SAN 2019-0059 de 21 de mayo del 2019, trámite 364952. Hasta ahí, señor presidente, el tercer punto. Gracias, señorita secretaria. Por favor, proceda a dar lectura a la parte resolutiva del convenio. Señor presidente, el convenio está enviado, como se había mencionado, con el memorando número SAN 2019-0059, trámite 364952, suscrito por el doctor John de Mora Moncayo, de fecha 21 de mayo del 2019, que en su parte pertinente... Le interrumpo 5 minutos, por favor. La asambleísta René Yandún, si es tan gentil. René, ¿estás conectado? Sí, estoy. Por favor, me permite, te voy a cargar la presidencia en un momento, ¿sí? Encantado. Gracias. Señor presidente, continúo. Señor presidente, Continúe, por favor. Ya, señor presidente. Entonces, como mencionaba, en el documento se adjuntan los dos dictámenes. El dictamen que se le conoce como de forma, remitido sobre la necesidad de aprobación legislativa del convenio entre la República del Ecuador y el Reino de España en materia de cooperación policial para la seguridad y lucha contra la delincuencia organizada transnacional, dictamen transnacional, dictamen número 009-19-DTI-CC. Y a continuación, doy lectura entonces al dictamen de fondo que dice de 30 de abril de 2019, que dice dictamen de constitucionalidad sobre el convenio entre la República del Ecuador y el Reino de España en materia de cooperación policial para la seguridad y lucha contra la delincuencia organizada transnacional. Tenemos todos los antecedentes, señor presidente. Y por último, la parte resolutiva, que dice así: dictamen. Esto está en la página 21. Dictamen y mérito de lo expuesto, administrando justicia constitucional y por mandato de la Constitución de la República del Ecuador, el Pleno de la Corte Constitucional emite el siguiente dictamen: a declarar que el convenio entre la República del Ecuador y el Reino de España en materia de cooperación policial para la seguridad y lucha contra la delincuencia organizada transnacional mantiene conformidad con la Constitución de la República. B. Notificar al presidente constitucional de la República con el presente dictamen a fin de que se haga conocer el mismo a la Asamblea Nacional, se publíquese y cumpla. Firma el doctor Hernán Salgado. Sí. Firma el doctor Hernán Salgado Pesantes, presidente. La razón suscrita por la señora secretaria general, doctora Aida García
Bernie dice así: siento por tal que el dictamen que antecede fue aprobado por el Pleno de la Corte Constitucional con 9 votos a favor de las juezas y jueces constitucionales Carla Andrade Quevedo, Ramiro Ávila Santamaría, Carmen Corral Ponce, Agustín Grijalva Jiménez, Enrique Herrería Bonet, Ali Lozada Prado, Teresa Núquez Martínez, Daniela Salazar Marí y Hernán Salgado Pesantes en sesión ordinaria del 30 de abril del 2019. Lo certifico. Hasta ahí, señor presidente, en cuanto a los dictámenes de este convenio internacional. Muchas gracias, señorita secretaria. En vista de que tiene que conducir el señor presidente, pido por favor, esperemos los 5 minutos que dijo para que él continúe dirigiendo la sesión. Sí. Se toma nota, señor presidente. Aló, aló. ¿Aló? Sí, señor ahí sí ya se le presidente. escucha, señor asambleísta. ¿Me decía algo? Sí, señor presidente, para que continúe, ya terminó de dar lectura a la señorita secretaria, para que usted dirija la sesión, señor presidente. Gracias, señor asambleísta René Yandún. Ok, entonces vamos a dar lectura al 4º punto del orden del día. Señor presidente, bajo su disposición, el 4º dice: abocar conocimiento del Tratado de Asistencia Judicial en materia penal entre la República del Ecuador y el Reino de España, remitido a la Asamblea Nacional por el presidente constitucional de la República, licenciado Lenín Moreno Garcés, con el oficio número T.298-SGJ-19-0347 de 14 de mayo del 2019, documento entregado por la Secretaría General de la Asamblea Nacional a esta comisión Punto con de el memorando información, número señor presidente. SAN 2019-0057 de 21 de mayo del 2019, trámite 364948. Hasta ahí el 4º punto. Gracias, señorita secretaria. Por favor, dé lectura a la parte resolutiva
del punto 4, ¿sí? Del Tratado de Asistencia Judicial en materia penal entre la República de Ecuador y el Reino de España. Listo, señor presidente. Bajo su disposición, el documento, como se había mencionado en la convocatoria, fue ingresado con el memorando número SAN 2019-0057, trámite 364948. Dentro del documento, en la página número 22, tenemos el dictamen de forma emitido por la Corte Constitucional, que dice así. Dice la Corte Constitucional la Corte Constitucional del Ecuador, en ejercicio de las atribuciones constitucionales y legales, emite el siguiente dictamen número 013-19 DTI-CCC sobre la necesidad de aprobación legislativa del Tratado de Asistencia Judicial en materia penal entre la República de Ecuador y el Reino de España. Y así también en la página número 24 de este dictamen encontramos el dictamen, que dice: por lo antes expuesto, esta Corte dictamina que el Tratado de Asistencia Judicial en materia penal entre la República del Ecuador y el Reino de España sí requiere aprobación por parte de la Asamblea Nacional, puesto que se encuentra en curso en el presupuesto contenido en el numeral 4 del artículo 419 de la Constitución de la República del Ecuador, y como tal, en concordancia con lo establecido en el artículo 110, numeral 1 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, corresponde a la Corte Constitucional realizar un control automático de constitucionalidad del tratado antes de iniciarse el respectivo proceso de aprobación legislativa. El 16 se ordena la publicación del texto del tratado en el registro oficial y en la página web de la Corte Constitucional para dentro del término de 10 días contados a partir de la publicación. Cualquier ciudadano que intervenga defendiendo o impugnando su constitucionalidad parcial o total. Firma atentamente doctor Hernán Salgado Pesantes. Y el siguiente documento, señor presidente, que es el dictamen de fondo, en el caso número 918 TI, el Pleno de la Corte Constitucional del Ecuador, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, emite el siguiente dictamen de constitucionalidad número 9-18-TI, 19 sobre el Tratado de Asistencia Judicial en materia penal entre la República de Ecuador y el Reino de España, que en la parte pertinente y correspondiente al dictamen dice así: ya, es la página número 38 del documento enviado. Cuarto, decisión 48, mérito de lo expuesto, el Pleno de la Corte Constitucional declara que las disposiciones contenidas en el Tratado de Asistencia Judicial en materia penal entre la República del Ecuador y el Reino de España son compatibles con la Constitución de la República del Ecuador. En consecuencia, expide el dictamen favorable del mismo. 49, notifíquese al presidente de la República con el presente dictamen a fin de que se lo haga conocer a la Asamblea Nacional. 50, publíquese y cúmplase. Doctor Hernán Salgado Pesantes, presidente. Razón de la secretaria general, doctora Aida García Berni. Razón, siento por tal que el dictamen que antecede fue aprobado por el Pleno de la Corte Constitucional con 9 votos a favor de los jueces constitucionales Carla Andrade Quevedo, Ramiro Ávila Santamaría, Carmen Corral Ponce, Agustín Grijalva Jiménez, Enrique Herrería Bonet, Ali Lozada Prado, Teresa Núquez Martínez, Daniela Salazar Marín y Hernán Salgado Pesantes, en sesión ordinaria del 30 de abril del 2019, lo certifico. Hasta ahí, señor presidente, de la lectura del dictamen de las dos informes de la Corte Constitucional. Gracias, señorita secretaria. Señoras y señores legisladores, en el punto número 3 hemos abocado conocimiento al informe emitido por la Corte, hemos abocado conocimiento al convenio entre la República del Ecuador y el Reino de España en materia de cooperación policial para la seguridad y la lucha contra la delincuencia organizada transnacional. E igualmente hemos abocado a conocimiento el punto número 4, que es el Tratado de Asistencia Judicial en materia penal entre la República del Ecuador y el Reino de España. Con esto, señores y señores legisladores, hemos abocado conocimiento a los dos tratados y el equipo asesor procederá a preparar el informe borrador para poderlo irlo socializando con todos ustedes. Tiene la palabra el asambleísta César Carrión. Gracias, señor presidente. Buenas noches, los colegas asambleístas.
El tercer punto y el cuarto punto tiene relación tanto a convenios como a tratados entre dos países, que es el mismo país, España. En todo caso, pues yo sugiero de que se invite tanto al embajador de España en el Ecuador, tanto para el tercer punto como para el cuarto punto, así como a la señora fiscal general y algún representante de la Policía Judicial, de la Policía Nacional, para que topen estos dos temas, que son principalmente en el punto 3, en el representante de la Policía Judicial, que es el que debe estar involucrado en esta cooperación policial especialmente. Entonces sugiero esas personas que sean convocadas para que nos den alguna información al respecto, y también desde la academia deberían estar presentes en este ámbito en materia de derecho, de jurisprudencia, que pueda usted, señor presidente, invitarlos para escuchar y conformar este informe que corresponde hacer en cada uno de estos dos puntos. Gracias, asambleísta César Carrión. Señorita secretaria, el equipo asesor, por favor, tomar en cuenta lo solicitado por el asambleísta César Carrión para tener estos invitados y poder trabajar ya en el borrador del informe que el equipo asesor deberá preparar con la comparecencia tanto del señor embajador del Reino de España como a la Academia, a la Policía Nacional, al Ministerio de Gobierno, es decir, a todas las personas involucradas, a igual que la sociedad civil que tenga interés en participar en estos dos convenios para recibir sus observaciones. Señorita secretaria, a la Fiscalía General también. A la Fiscalía General del Estado igualmente, señoras y señores legisladores. Señorita secretaria, por favor tome nota, en virtud de que se agotó el orden del día, estoy por clausurada esta sesión. Previamente, señoras y señores legisladores, quiero informarles que el día van a recibir, si ya no la recibieron, una convocatoria, una sesión del día viernes, donde vamos a tener la comparecencia del señor ministro de la Defensa para que informe a esta comisión sobre el reglamento que ha presentado el Ministerio de la Defensa cuanto al uso de armas en el tema del uso progresivo de la fuerza en caso de manifestaciones. Creo que es importante que esta comisión conozca al respecto e igualmente informarles que también el día lunes han sido convocadas la presidenta de la Judicatura y la doctora Diana Salazar de la Fiscalía, Fiscal General del Estado, para tratar el tema de la denuncia presentada por la señora fiscal sobre los pronunciamientos de jueces en cuanto a tratar de no permitir la acción de la Fiscalía en los casos que estén investigando. Ya van a recibir ustedes las convocatorias, pero quería informarles pues, para que nos vayamos preparando para ambas sesiones. Muchísimas gracias, muy buenas noches, gracias a todos ustedes por su presencia y por su apoyo en la aprobación de estos dos importantes convenios internacionales. Se toma nota, señor presidente, siendo las 18:35 de la clausura de la sesión. Gracias, buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches. Doctora Zurita, una consulta. Dígame, asambleísta. ¿Esta mañana hubo sesión o no? No, asambleísta. ¿Solo por la tarde? Sí. Solo por la tarde. Mañana hay la mesa de trabajo para los asesores por el tema de protección de datos y ya se les enviará las convocatorias para el día viernes que acaba de mencionar el señor presidente de la comisión. Y ahora va a convocar para el día viernes, ¿de verdad? Sí, señor. Sí, señor asambleísta. Ya, muchas gracias, Doc. Que pase bonito. De manera asambleísta. Ya, gracias.